Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de Educación para el Trabajo. Yo soy la profesora Joyce. Ya saben que conmigo tienen las clases en DPT. El día de hoy, chicos, estamos trabajando con la segunda, es decir, esta semana vamos a comenzar con la segunda experiencia de aprendizaje, ¿ya? Con la segunda experiencia de aprendizaje, que lleva por título "Aprovechamos las potencialidades y las riquezas de la región para diseñar prototipos para contribuir con el trabajo o en el trabajo". ¿De quiénes? Lógicamente de las familias, de los padres, de la comunidad, de las personas que viven en esa zona, ¿ya? En esta segunda experiencia de aprendizaje vamos a trabajar 3 actividades, ¿sí? Esas 3 actividades las vamos a trabajar cada actividad en una semana, ¿ya? Por lo tanto, esta semana vamos a desarrollar la actividad número 1. ¿En qué consiste? Pues en formular el desafío teniendo en cuenta las potencialidades de la zona y también, por supuesto, la fase empatizar, que es conocer a los usuarios y aplicarles las entrevistas. En la actividad número 2 vamos a definir cuál es el problema o la necesidad que tienen los usuarios y posteriormente a ello vamos a idear alternativas de solución a la problemática encontrada. Y en actividad número 3, pues vamos a prototipar la idea ganadora y posteriormente vamos a evaluar, ¿sí? Ese es el recorrido que vamos a hacer. Son 3 actividades en esta segunda experiencia de aprendizaje. Ya, la competencia, ya saben que es gestiona proyectos de emprendimiento, las capacidades, que es crea propuesta de valor, aplicabilidades técnicas, trabaja de manera cooperativa y evalúa resultados. ¿Sí? Los desempeños es lo que buscamos que ustedes puedan lograr. Bien, continuamos entonces en el desarrollo. Hoy vamos a desarrollar, como les decía, la actividad número 1. En esta actividad número 1, donde vamos a formular el desafío, y vamos a aprovechar justamente para poder crear y aplicar la entrevista, en este caso a un familiar más cercano, a las personas que están con nosotros, o a su vez poder utilizar el Internet para poder informarnos sobre las potencialidades o riquezas que puede tener nuestra zona o nuestra comunidad. Por lo tanto, comenzamos con el desarrollo de la actividad número 1. Parte fundamental es que sigan manteniendo las normas para que se sigan cuidando. Nuestro título, entonces, es "Formulamos el desafío aprovechando las potencialidades de nuestra zona, recogemos la información de las familias", ¿ya? De tu familia en este caso, ¿ya? Entonces, el título, nuevamente estamos en el desarrollo de la actividad número 1, donde nos hace fiesta, pues, de que vamos a formular el desafío y luego vamos a recoger la información, ¿ya? ¿Y cómo vamos a recoger la información? Pues la vamos a recoger con la entrevista que vamos a poder trabajar. Una de la competencia ya está acá, las capacidades también. El propósito, ¿qué cosa quiero lograr con ustedes hoy? Pues quiero que ustedes identifiquen, expliquen qué es la metodología del Design Thinking y puedan aplicar su desafío. Posterior a ello, pues van a recoger la información, acerca de los prototipos, justamente, que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales de tu zona, de tu comunidad. Y por supuesto, esa información tú la vas a recoger con la entrevista que le vas a aplicar a tu familia. La evidencia es que tú vas a tener que hacer tu propio desafío, elaborar tu propia entrevista y aplicarla también a tu familia. Partiendo siempre desde la situación significativa. Recuerden que la situación significativa es el contexto, es la realidad en la cual se va a desarrollar la experiencia de aprendizaje. Para ello hemos hecho una pequeña descripción más o menos de cómo es la situación significativa.
claro, acompañando justamente a este texto también están algunas imágenes, que las imágenes también nos ayudan a poder determinar en qué van a consistir nuestra situación significativa. Sin embargo, la vamos a leer. ¿Qué dice? En el territorio peruano, de la costa, sierra y selva, las personas han sido afectadas en su economía familiar. Nuestro lindo país, a nivel nacional, regional y local, se está enfrentando a grandes problemas económicos, sociales, políticos y de salud. Estas restricciones de la pandemia y las condiciones sanitarias de las diversas actividades productivas de ventas y comercios se afectaron grandemente. Sin embargo, las actividades que desarrollan en zonas costeras, andinas y amazónicas han seguido funcionando con creatividad e ingenio, dando lugar al emprendimiento. Muchos negocios se han reinventado en diferentes actividades, aprovechando las riquezas y potencialidades que poseen en la zona. Ah, por ello, como estudiantes, ¿qué podríamos hacer y plantearnos el siguiente reto? ¿Cómo podríamos aprovechar las riquezas y las potencialidades de la localidad para crear formas de trabajo para la familia? Entonces, eso es justamente, esta es la situación significativa y el desafío o el reto que van a tener que tener en cuenta para poder desarrollar su desafío. Por supuesto, antes de que formulemos el desafío, recuerden, vamos a identificar cuáles son las potencialidades que tenemos en nuestra zona. ¿Cuáles? Por ejemplo, acá tenemos, en este país tenemos un mega diverso de recursos, ¿no? Gracias a Dios, hasta ahora tenemos un mega diverso de recursos y que se pueden aprovechar tranquilamente. Aquí, por ejemplo, se han mencionado algunos, que por ejemplo la pesca, la ganadería, la agroindustria, la agricultura, el turismo, la gastronomía, artesanas, tejedoras, que sí. Puede ser también la artesanía. Hay muchos en realidad, hay muchos y que pueden ustedes eh, que tienen ustedes que poder escoger con qué cosas se producen en su zona. Una vez que ya ustedes, después de poder analizar la situación, la zona donde ustedes viven, la comunidad donde ustedes viven, la región o el departamento donde ustedes viven, van a proceder, ¿qué cosa? A poder hacer un listado. ¿Por qué? Porque de ese listado vamos a escoger solamente uno que nos vamos a hacer el desafío. Sin embargo, como ya más o menos te he avisado, aquí es tu primera actividad que lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? En este cuadro de texto vas a tener que escribir 5 potencialidades que tenga tu comunidad. 5. Entonces la vas a tener que escribir ya para poder darme cuenta y poder revisar. Entonces ese es el primer trabajo que tienes que hacer. Te pones a pensar, analiza la situación dependiendo del lugar donde tú vives y te preguntas, a ver, ¿qué riquezas tiene este lugar, el Callao, por ejemplo? ¿Qué riquezas tiene el Callao? ¿Qué potencialidades tiene el Callao? Ah, muy bien. Entonces yo mismo me respondo. Entonces ya ahí coloco número 1, muy bien. Por ejemplo, la artesanía. Número 2, por ejemplo, tejido. Ahí vamos colocando que la potencialidad, ojo, es lo que uno puede ofrecer a las personas que visitan. Es un producto, es un servicio, es lo que hay, es lo que siembran y ese lo tienes que convertir en una potencialidad para poder venderlo y hacer tu propio negocio, ¿sí? Una vez que ya tú llenas este cuadro de texto con las 5 potencialidades, vamos a pasar a elaborar el desafío. Ya el desafío tiene que ser en referencia a lo que es el aprovechamiento de las potencialidades de la zona, generando, por supuesto, a futuro emprendimientos que puedan servir a las personas para poder establecer negocios, ¿no? Y también mejorar su economía. Del desafío, ¿qué se dice? Pues del desafío se dice bastante. Primero, que el desafío tiene que ser
justamente para un grupo de personas, ¿ya? Debe ser también limitado, no ni muy amplio ni muy corto, debe ser retador y además debe estar centrado en la persona. Eso te dice. Entonces, muy bien, una vez que ya tú estás tranquilo, vas a pasar al siguiente punto, donde aquí vas a tener un modelo de desafío listo. ¿Por qué, estimado estudiante? Porque este es un ejemplo. Es el ejemplo que está haciendo la profesora o el profesor o la persona que es el ejemplo, es el ejemplo que hace el maestro. Tú tienes que escoger. Bien trabajas con agricultura, con ganadería, con agroindustria, con productos de primera necesidad, venta de miel de abeja, venta de algarrobina. Tienes que escoger de acuerdo al listado que me has hecho anteriormente, tienes que escoger un solo potencial, ¿ya? Una sola riqueza, ¿ya? Una sola. Por lo tanto, en esta vez les he elaborado, por ejemplo, un desafío que dice, desafío, ejemplo del profesor. Tú tienes que hacer algo similar, tienes que escoger otro producto o otro rubro, pero no tienes que hacer igual. ¿Por qué? Porque este es solamente un ejemplo para que tú te vayas guiando. Bien, entonces, mire, elaborar productos derivados en base a sábila, de esta forma promueve el empleo en la familia. Entonces, ese es mi desafío, elaborar, por ejemplo, platos típicos con los productos derivados de la papa, ¿no? Del oyuco o del camote, qué sé yo. Ahí tienes tú. O elaborar, por ejemplo, baja la huancaína con productos caseros lácteos de la zona. O podría ser, ¿no? ¿Cómo podríamos crear prototipos de de los productos marinos, ¿no? Que existen en mi comunidad, ¿no? Para generar empleo en la familia. ¿Cómo podría yo, crear prototipos de venta, por ejemplo, de productos agrícolas para generar empleo en las familias? ¿O cómo podría yo crear prototipos de artesanías para generar empleo en las familias? ¿Qué sé yo? Entonces ahí puedes tú colocar. Una vez que ya tú tienes ello, vas a pasar a la primera fase, la primera etapa de la fase empatizar, aplicando la metodología del design thinking en la fase número 1, que es empatizar. Es donde nosotros vamos a conocer a los entrevistados, ya, es decir, a la familia, a tu mamá, a tu papá, a la persona que están más cerca a ti. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué oye, qué piensa, qué dice, qué hace? Entonces hago yo todo ello. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para yo poder ir escribiendo en mi cuaderno todas las preguntas que lo voy a colocar en un cuaderno o en una hojita, y le voy a tener que, son 2 o 3 personas que tienen que entrevistar, voy a tener que sacarle una copia para también, para que, o sea, para que las 2 personas que voy a entrevistar tenga cada uno una ficha y me pueda dar la respuesta y yo pueda ir escribiendo en el mismo espacio de repente, escribiendo lo que me está diciendo para posteriormente pues usarla, ¿no? Una vez que ya, por ejemplo, ya tenemos el desafío listo, ahora vas a tener que, primero, ya, si ya conocido a tus usuarios, son definitivamente tu familia. Ya, ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues teniendo en cuenta el tema en el cual estamos trabajando, tienes que elaborar una
entrevista. Yo te he puesto, por ejemplo, por ejemplos, o sea, te he puesto ejemplos, ¿ya? Yo te he puesto ejemplos. Puedes tocarlos, o sea, puedes usar esos ejemplos, pero lógicamente no le vas a colocar sábila, sino ya le vas a colocar el producto que tú eliges. Ya, entonces, usted conoce, por ejemplo, los productos agrícolas, usted consume los productos que produce la agricultura, usted sabe usted que los productos de primera necesidad tienen justamente propiedades, ahí no le va a poner curativas, sino propiedades nutritivas, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, antes de poder aplicar su entrevista, tiene que de todas maneras sentarse, hacer una lluvia de ideas y pensar qué cosa le voy a preguntar a mi usuario para que me dé tiempo de luego aplicarlas y posteriormente escribir sus respuestas en una hoja. ¿Ya? Entonces, igualito, ya, tienen que hacerme para dos, ¿ya? Para dos entrevistados, colocar nombres, datos, edad, ocupación, el parentesco. Algunos modelos de respuestas están, otras las pueden crear ustedes dependiendo de qué producto van a trabajar, de qué potencialidad van a trabajar y de esa manera podríamos pues ayudar. Una vez que ya tú haces ello, va, reto número 1 de la semana. Tienes que redactar tu desafío en este espacio azulito, tienes que redactar tu desafío, ¿ya? ¿Cómo podríamos nosotros evitar? Bien, entonces, listo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que elaborar tu reto. Ahí está, en este cuadradito azul, ahí tienes que elaborarlo de manera tranquila, teniendo en cuenta, por supuesto, el ejemplo que te he puesto anteriormente. Una vez que haces ello, paso número 2, vas a tener que elaborar tu entrevista. ¿A qué rubro te vas a dedicar? Pues a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, qué sé yo. No sé, ahí tienes que colocarle en el rubro. Dice pregunta 1, haz tu pregunta. ¿Respecto a qué? Respecto al tipo de riqueza que escoges tú. Ya, si tú escoges, por ejemplo, la pesca, todas tus preguntas, todo el proceso debe estar ligado a lo que es justamente la pesca, ¿no? Entonces, si tú vas a entrevistar a 3 personas, tienes que tener 3 papelitos de estos de acá. Si vas a entrar a dos. Y luego tienes que ir preguntando y tú copiando la respuesta. Preguntando, copiando la respuesta, porque se puede, lógicamente, o sea, es necesario. ¿Por qué? Porque esa información nos va a servir para la siguiente clase. Entonces, y ahí está, son 2 entrevistas que tienes que elaborar. Posteriormente, tienes que evaluarte para ver cómo vas avanzando, qué estás haciendo, qué criterio tienes y qué es fundamental para poder elaborar el desafío y aprovechar justamente las riquezas que tiene tu comunidad. Entonces, si tú has entendido, si has comprendido, si has trabajado con normalidad, pues vas a tener este, que seguir trabajando, ¿ya? Y por supuesto, marcar el proceso donde vas, ¿ya? Otro de los puntos en el cual quería compartirles es que, bueno, el material y los videos se encuentran en la página web joycemorocho.es.tl, ¿ya? Y que además, este,